eso y Chagas es una cosa muy fácil. ¿Sí? Yo tengo barbero. ¿Sí? Recuérdense, Chagas igualito que quién, igualito que la toxoplasmosis. Solamente voy a tratar caso agudo. ¿Qué é isso, passar pente na sala de aula? Quem que não penteou o cabelo? Alívio. Geral. Cuidado, esse pente não é pente de piolho, né? Aí ela ficou vermelha, tadinha. Entonces recuérdense, Chagas solamente el tratamiento de fase aguda. Actualmente, ¿a quién se le trata? En dos situaciones solamente. VIH que tiene meningitis por Chagas, el Chagas agudo sí o sí, y la otra situación si yo voy a hacer nuevamente un donante de órganos sólidos, células tronco. Después Chagas ya no se trata más. ¿Qué se trata después del Chagas? La complicación. Pero yo no le voy a dar remedio a mi paciente. Yo ya voy a tratar su cardiomegalia, yo voy a tratar su colonopatía, yo voy a tratar lo otro, pero nunca más la enfermedad aguda. Pero aquí ya terminó de nuevo. La abuelita está pasando. Entonces, Chagas, quien descubrió fue Evandro Chagas, un médico brasilero, ¿sí? Carlos Justiniano Ribeiro Chagas en el año 1909. Isso bastante. Entonces tem que contar tudo para nós do Chagas. Você tem que, a prova dele tem que ser 100 sobre 100, Chagas, ¿sí? En Minas Gerais, no norte. Ahí, ¿qué pasa? Él tuvo la ayuda de otras personas, ¿sí? Sobre todo unos argentinos que le ayudaron después a hacer las otras descubiertas, los otros estudios. Entonces, el Chagas es causado por el tripanosoma. Tripanosoma, todos le conocemos el tripanosoma cruzi. Es una tripanosomiasis americana, ¿sí? Que es causada por un protozoo que nuevamente le gusta ¿qué? Le gustan los órganos, ¿sí? Varias millones de personas están infectadas, 21 países en América Latina tienen predisposición, es todavía prevalente y principalmente es transmitida por quién? Por las heces. ¿Qué hace el Triatoma infestans? En guaraní se llama Xixaguaçu. Xixaguaçu, porque parece Xixa ven no sé la traducción, ¿sí? Guazú porque es grande y Xixá es porque es tipo un chinche. Piorou ainda. Sí, piorou ainda. E a nomenclatura vinchuca? Vinchuca es también, pero es su nombre original, natural, sí, pero todo acá lo conoce como el Xixaguaçu, ¿sí? En portugués, como él es barbero, ¿cómo le llaman también? Barbero nomás. Eu chamo de emítera. El barbero, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué pasa? Recuérdense, a diferencia de la Aedes, ¿sí? Aegypti, a diferencia del flebótomo, ¿él qué hace? ¿Qué hace sus patitas? Él hace primero una ferida e na ferida ele vai fazer o cocô, ele vai depositar as fezes e aí vai fugir. Aí vai ser la inoculación. ¿Sí? Entonces, la forma más importante es por la vía vectorial, sí que ocurre acá en América, puede ser por producción vía oral alimentaria, sangre, productos sanguíneos, transmisión, ¿sí? Transplacentaria y trasplante de órganos y también accidente laboral. ¿Se recuerdan que en el Brasil hubo aquel insulto que podía ser transmitido por el açaí a una hembra? Sí, pero caldo de cana también, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa en esa situación? ¿Cómo le parece que va a ocurrir? Sí, es molido, pero ¿qué pasa? ¿Nos infecta o no a nosotros? No, para nosotros no va a ser infectante.
va a estar contaminado, ¿sí? Se va a encontrar, ¿sí? Por el protozoo, pero nosotros no nos vamos a contaminar. ¿Sí? Eso es algo muy característico, que no nos contaminamos, ¿sí? Y en el aceite. No, porque ahí no va a interferir. La carga del parásito, la parasitemia que se encontró, no es alta. ¿Sí? Pero ahí todo el mundo ya no quiere comer. ¿Sí? O no quiere tomar el caldo de carne. ¿Sí? Entonces es una enfermedad zoonótica. Ahí por aquí está uno. Entonces es una enfermedad zoonótica vectorial y lo más importante que es una patología crónica, se cronifica tanto en inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Ella tiene etapas aguda, intermedia y crónica. El 30% causa alteración cardíaca, el 10% alteración digestiva y el menor porcentaje manifestaciones neurológicas, que son las únicas que sí actualmente tratamos. ¿Sí? Entonces la transmisión por el vector, ¿sí? Lo más frecuente es heces, orina, menor proporción, pero puede ocurrir contacto alimentario. ¿Qué ocurre en esa situación? Cuando la parasitemia es alta. Si se demuestra que no es alta, no me contamina, pero puede ocurrir, sí, es muy raro, sí, más con orina que con heces. Transfusión de sangre cuando nuevamente hay contaminación de productos sanguíneos, transplacentaria y en el trasplante de órganos de la persona infectada. ¿Por qué? En la persona que recibe el órgano ya está inmunocomprometida y ¿qué pasa? Se reactiva. Accidente de laboratorio en menor proporción, pero sí ocurre. Sí, también es que sí, como le llaman en Argentina, es besucona, de beija, de boca. Entonces la besucona, también la hembrea, que le llaman en vez de chinche o de vinchuca, ¿sí? ¿A dónde vive? Todo el mundo ya conoce, ¿sí? Porque se estudia en el Brasil, se insiste bastante, grietas y huecos en las paredes, tejado de las casas, estructura, gallinero, corral, almacén, zona rural y en la zona suburbana. En la zona urbana, ¿dónde puede vivir? Imagen. ¿Dónde puede vivir en la zona urbana? ¿Qué pasa en una zona urbana? ¿Dónde puede vivir? ¿Qué? ¿Dónde puede vivir? En el forro puede ser. Eu quero inventar de fazer um bar para atrair os estudantes de medicina. Na barbearia, numa barbearia de ambiente rural, de zona rural. ¿Cómo le puedo decir? Vou trazer do campo para acá. Una barbearia moderna. Exactamente, sí, en la palla que viene del campo. Sim, todo mundo gosta de sentar lá numa esquina onde tem toda para beber cerveja, né? Aí é tudo de palha. Sim, de repente pode cair um barbeiro lá de cima, e aí? Sí, entonces viene en la palla, él puede venir en la paja, ¿sí? Palla en portugués, paja es en español, él puede venir y puede sobrevivir acá y él va multiplicándose, entonces yo no sé, entonces puede estar en la ciudad, no, quiero hacer no sé qué con la paja, sí puede vivir, ¿sí? Pica en zona expuesta, sí, pica, discúlpeme, sobre todo actividad a la noche. Sí, se alimenta de mamíferos y acá estamos nosotros los humanos. Pica zonas expuestas, igualito que quién, igualito que el flebótomo, donde pica cara, donde defecan y orinan cerca de la picadura. ¿Sí? El parásito entra en el organismo cuando la persona, ¿sí? Le pica allí. Que yo hago, yo voy a frotarme, imagínense a la noche, ¿sí?
Pinchumacois, aquí, me voy a picar, ¿sí? Y ahí él va a ingresar. La zona que más ocurre, ¿cuál es? En el ojo, ¿sí? Porque ¿alguien se recuerda semiología cómo era esa imagen en la característica? Signo de... No, Guaxinín es traumatismo craneoencefálico. ¿Cómo se llama? Solo un ojo, parece que me picó una pipa. Él pica con pitoso, ¿cómo se llama? Signo de Romaña masa. Romaña masa. ¿Sí? Ya vos pasar la. Ahí él me pica y se queda el ojo, ¿sí? Gordo, se queda el ojo totalmente cerrado, ¿sí? No se queda con tosis, se queda totalmente cerrado. ¿Alguien ya sufrió una picadura de abelha alguna vez? Y fica con o olho todo así, ¿sí? Ahí entonces explica una cosa bien fea, igualito, ¿sí? Y entonces allí, en esa situación, yo sí o sí tengo que tratarle al paciente, ¿sí? Entonces todos le conocemos al triatoma, ¿sí? El barbero, parece una cucaracha, ¿sí? Só que ela tem a estrutura dele, a composição dela é mais forte, ¿sí? Entonces, que yo me tengo que recordar que ella de noche te besa y por siempre te acecha. ¿Qué significa eso? Que ela vai me beijar à noite e na vida inteira, e que ela vai fazer destruição para a minha vida inteira, ¿sí? Entonces, daí o beijo de la... Ahí da la besucona, que así le conocen a su cultura. Besucona. No sé por qué, mas foram, né? Y ahí entonces donde ellos viven, ¿sí? En la casa. Él es grande, él no es pequeño, ¿sí? Casa de pau. Pau a pique, así era que se llamaba, ¿sí? Entonces, cuando yo me recuerdo, mírenle acá a la persona enferma con su ojo inflamado, ¿sí? No tiene dolor, recuérdense, para prueba, no tiene dolor, el ojo va a estar demasiado, el ojo va a estar hinchado, ¿sí? Entonces él entró en contacto, él no se dio cuenta, o la persona expuesta, ¿sí? Le va a picar cuando él sale a trabajar, él está en el campo, entonces sí o sí siempre va a ocurrir en esa situación. Entonces, cuando él me pica, sí, él va a hacer las heridas con la patita y generalmente es en donde él va a defecar. Y cuando él defeca, allí él me transmite su trypanosoma cruzi. ¿Sí? Cuanto más grande supuestamente es la herida, ¿sí? Mayor cantidad de esa se va a contaminar, pero a gente nem percebe essa ferida porque é solamente uma linha. Que? Não, se tiver ferida exposta, pode ser, mas aí já vai ter mais sangue, mas lembre-se que ele vai fazer aqui, sim? Las patitas onde ele tem tipo um ferrãozinho aqui, ó. Entonces, su ciclo de vida, ¿sí? Se transmiten los chinches de la besucoma que van a tener tricomastigota en sus heces. El huésped permite que el parásito entre en el flujo del insecto, la besucona va a vivir en las grietas y la enfermedad va a afectar a todas las personas rurales, sobre todo que son de escasos recursos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy durmiendo en forma expuesta acá en el tórax o en la cara. Allí él viene, me pica, me muerde, lo que ustedes le quieran llamar. Y allí, ¿qué va a pasar? Yo me voy a rascar y la lesión va a ocurrir. ¿Sí? Se ele Romaña massa, em qualquer lugar que o Romaña masa es solamente acá, solamente en el ojo. Só se picar. Romaña masa es solamente acá, acá es inoculación, le voy a mostrar la diferencia. Só se picar o olho fica. Solamente se te pisó el ojo, ¿sí? Es más fácil, bonito falar solamente si defecó no olho. Sí, porque él no te pica, él defeca. No es como los otros que nos pican, pero acá defeca, ¿sí? Entonces, él tiene dos ciclos, ¿sí? En el insecto, en el barbero, en el chinche, en la besucona, en donde te quieran, y en nosotros humanos. Entonces, ¿qué es lo que con nosotros humanos siempre
van a invadir diferentes células del cuerpo. De ellos se van a multiplicar como amastigotas. Ellos van a entrar como tricomastigotas y ellos se multiplican como amastigotas. ¿Sí? El amastigota se divide en el ser humano en su ciclo asexuado, ¿sí? En donde él se va a volver en el tricomastigota, que es el ciclo sexuado nuevamente. Entonces él entra como tricomastigota, hace su ciclo asexuado y después hace su ciclo sexuado. Y cuando ya está para, si viene un chinche o un barbero y me pica a mí, yo estoy infectada, él se contamina. ¿Sí? El periodo de incubación es corto, es de 4 a 10 días. Puede ser menor cuando ocurre por vía transfusional y crónica existe para toda la vida. ¿Sí? Entonces la fase aguda, ella es asintomática, es frecuente en niños, personas jóvenes. ¿Y qué es lo que ocurre? Más una vez, ¿sí? El paciente que va a tener muy parecido con la otra patología, como yo siempre le digo. Si yo pienso en una fase aguda, tiene fiebre, tiene lesión, si yo le digo en la puerta de entrada que tiene edema, ojo, también no le cuento, pero que tiene nuevamente adenopatía. Si yo pienso en adenopatía cervical, axilar, inguinal, como todas las otras que nosotros ya vimos. ¿Sí? No hablamos todavía de citomegalo, pero también entre patología. Hepato y esplenomegalia también, igualito que quién. Leishmania visceral, entonces muy parecido nuevamente, pero acá no tiene lesión, la leishmania no tiene lesión en puerta de entrada y no tiene muchas veces edema ocular. ¿Sí? A questão da mastigota é a mesma também? Sí. Solamente que en la leishmania es leishmania y acá es trypanosoma cruzi. Y cuando hablamos de malaria enseguida van a ver que es de la misma familia también el trypanosoma. La fiebre dura de 2 a 4 semanas, es irregular, puede ser una fiebre alta, continua, se acompaña de anorexia, astenia, mialgias, cefaleas y en algunas situaciones artralgias. Entonces, ¿qué es lo que le va a caracterizar a mi paciente? ¿Sí? El ojo, ¿sí? Este es el signo de Romaña masa, ¿sí? Chagoma viene de Chagas, de Evandro Chagas, ¿sí? Por eso es el signo de, discúlpeme, el signo de Romaña masa o el Chagoma. Romaña y Masa son argentinos que colaboraron, ¿sí? Y Chagoma viene de Chagas, ¿sí? Entonces de allí, si dice el signo de Chagoma, signo de Romaña masa, me debo recordar, ¿sí? Entonces va a estar allí. Entonces, ¿qué va a causar? Edema bipalpebral unilateral. Miren acá su característica, rosado, puede ser violáceo, claro, indoloro y es un edema duro, no es un edema blando, ¿sí? Como lo característico de otras situaciones, ¿sí? Causa sobre todo una dacrioadenitis. ¿Qué es la dacrioadenitis? Es el aumento del tamaño de la glándula lagrimal. Entonces cuando yo voy a palpar la región orbicular hacia interna, ¿sí? Del ojo, en el borde superior, voy a palpar una glándula, ¿sí? Mayor y va a ser siempre accesoria, ¿sí? Puede tener a dónde la adenopatía periauricular, no se adhiere y es sensible y es duro comparando con los otros, ¿sí? Que son blando, consistencia blando, sólida, elástica, pero acá es duro. Entonces esto es lo característico del paciente. Acá en este paciente, cuando yo me imagino que tengo este chagoma de inoculación, yo debo tratar, ¿sí? En esta situación aguda se trata, ¿sí? Ahí. La otra donde yo acá lo vemos también es una mácula, ¿sí? Con un centro, ¿sí? Más eritematoso. ¿Cómo yo voy a saber que esto nuevamente es Chagas? Si yo miro a esta mácula le parece a la leishmania igualito, ¿sí? Picadura de insecto nuevamente, ¿sí? Entonces esto es un chagoma también, que le puedo decir un chagoma de inoculación, ¿sí? Se presenta en cualquier parte de la piel, es furunculoide, recuérdense, igualito que el otro chagoma en el ojo, ¿sí? Bien, aspecto furunculoide, rosado, violáceo y morado, igualito que del ojo.
puede durar hasta 15 días. ¿Y qué me predispone? Que en esa fase aguda ya pueda hacer una diseminación linfohematógena y causar una miocarditis, puede llegar a una insuficiencia cardíaca, clase funcional 4/4, ¿sí? Mi paciente tiene taquicardia, hipotensión y a veces ritmo de galope. O sea, esto de acá en fase aguda puede evolucionar rápidamente. Insuficiencia cardíaca nunca puede no evolucionar. ¿Cómo puede evolucionar? Es más difícil, sí, cuando por nuevamente la carga parasitemia, ¿sí? Después pasa a una fase latente, ¿sí? Donde no caso, a única coisa que eu não vou observar é o edema. Quando for em pé. Porque eu tenho edema quando acá va a ser solamente una mácula, pero va a ser rosado, va a ser As outras características são idênticas. muy A parecida. diferenciação é edema. Exactamente. El color es igual, el color es rosado, violáceo. Muda é só. Y tiene dolor. Não tem dor e não tem. Aquí no tem dor, aquí tiene más un poquitito de dolor. No es aquella dor de 1 a 10, 10. No, va a ser una molestia, ¿sí? Não, também não. Um é aquela coisa que você vê e não fala nada. Tá incomodando. 2,5. Sim? Tipo, tem alguma diferença no prognóstico? A de hormônio nasce ser mais grave ou menos grave? No hay más. Solamente, recuérdense, siempre la carga de la parasitemia. Pronto. Porque si después pasó la fase aguda, yo puedo pasar a una fase crónica de acuerdo a una parasitemia porque la diseminación linfohematógena. ¿Sí? Entonces, recuérdense, el 70 al 80% de las personas siempre entran en una fase latente. Muchas veces yo ni sé que yo tengo. Empieza con síntomas cardíacos digestivos, ¿sí? Colónicos. El paciente se hace una obstrucción intestinal. Si el paciente no sabe, hace un vólvulo, no sabe, se le pide su serología y podemos encontrar todavía. Acá en Pedro Juan no es endémico, en donde es en Concepción, Horqueta, en esos lugares y en el Chaco es bastante frecuente. ¿Sí? Cuando yo estoy en fase latente, yo tengo serología y parasitemia positiva para Chagas. ¿Sí? La fase crónica donde nosotros generalmente le vemos a los pacientes. ¿Sí? Recuérdense algo muy característico. Es muy raro, así como yo le había hablado del paciente HIV con toxoplasmosis, es muy raro que el paciente, ¿sí? Con Chagas sea viejo. Generalmente es un adulto joven. ¿Sí? Un adulto que venga con una cardiomegalia en una radiografía, que tenga alguna alteración de disfagia, intolera sólido, no tolera líquido. Es muy raro que un paciente de 60, 70 años venga. Generalmente vienen pacientes jóvenes. ¿Sí? La fase crónica es lo que nosotros más encontramos. ¿Sí? Del 10 al 30% tienen manifestación crónica. Existe una parasitemia baja y fluctuante, títulos de anticuerpos, ¿sí? Que van a estar siempre presentes y se van a manifestar como las esofagopatías. Lo más frecuente vemos la cardiopatía chagásica, ¿sí? Las 3 C, cardiopatía chagásica crónica, ¿sí? El paciente viene porque, ay doctora, yo quiero hacer ejercicio, me hice un electro, me hice mi control y yo empiezo a encontrar bradicardia, empiezo a encontrar bloqueo auriculoventricular crónico, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, paciente con fibrilación o empiezo a encontrar extrasístolis en mi electro. ¿Sí? Es lo que me va a llamar la atención. O de la nada, un paciente de la nada joven empieza a hacer un tromboembolismo, ¿sí? Porque desprende trombos, es algo muy frecuente cuando el paciente tiene un aneurisma apical. Entonces, es lo que yo voy a encontrar en ese paciente, ¿sí? Generalmente lo que se ve con frecuencia es microaneurisma del ventrículo izquierdo que causa una fibrosis cardíaca, por eso el corazón izquierdo va a crecer más, le voy a mostrar una imagen, ¿sí? Se acompaña de insuficiencia cardíaca en el 25%
El 3.5 de los pacientes sí van a ser tratados y en el 16.9% de los pacientes no tratados. O sea que el paciente sí o sí evoluciona. ¿A qué suele llegar el paciente? El paciente suele llegar a colocación muchas veces de marcapaso, ¿sí? Entonces, no sé si ven bien allí, ¿sí? Paciente con su marcapaso, cardiomegalia y su colonopatía, ¿sí? Y es colon aumentado de tamaño, ¿sí? La cardiomegalia, ¿se recuerdan cómo se calculaba cardiomegalia? El índice cardiotorácico A más B sobre C, ¿sí? Entonces yo veo, ¿sí? Que yo vea en un paciente, yo Ingrid de 30 años con una cardiomegalia, ¿sí? Yo tengo que descartar la primera cosa, Chagas, ¿sí? Para nuestra zona es frecuente. Nosotros tenemos un paciente que viene ya de Bellavista, su corazón está ya acá, todo el tórax agarra, él está para trasplante cardíaco, no, acá en el Paraguay es muy difícil trasplante cardíaco porque la fila es larga, entonces él está en esa situación, ¿sí? Sí, el paciente viene. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Sí? Algo, recuérdense, simples, ¿sí? Cardiomegalia. ¿Cómo yo lo puedo hacer el examen físico a ese paciente? ¿Qué me va a llamar la atención en esa cardiomegalia? A mudança do ictus cordis. ¿Qué va a pasar con ese ictus cordis? ¿A dónde se va a desplazar? A sexta pestana, sexta, sétima pestana. Se puede ser sexta, séptima, pero acá está acá. Y si mi cardiomegalia está acá, ¿a dónde se traslada su ictus cordis? Línea axilar anterior, línea axilar media hasta posterior puede llegar. Entonces, clínicamente yo ya puedo ver, ¿sí? Bradicardia, bradisfignia en ese paciente me va a llamar la atención que cuando yo lo encuentro, ¿sí? ¿Qué? Hipotensión si entra en shock cardiogénico, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en este paciente? Generalmente el paciente está siempre compensado porque el organismo es adaptativo, ¿sí? Le voy a hacer su electro, su Holter, porque yo no sé cuál es la causa de mi paciente de esa cardiomegalia. Le hago su ecocardio, recuérdense, lo ideal, siempre que tipo de ecocardio es transesofágica o transtorácica. Lo ideal, ¿cuál es? Transtorácica es como un ultrasonido normal. Yo coloco aquí la transesofágica siempre me da más valor predictivo positivo de diagnóstico, ¿sí? Que yo suelo encontrar microaneurisma en ventrículo izquierdo, ¿sí? Zona fibrosada, ¿sí? Un miocardio hipocontráctil, o sea, no tiene mucha infracción de eyección, generalmente era menor. Ustedes en cardio, ahora en medicina interna están en respiratorio, van a entrar cardio, ya dieron insuficiencia, sí, se recuerda, ya dieron insuficiencia cardíaca, sí, la clasificación de la insuficiencia cardíaca como era, se recuerda que no se usa más derecha ni izquierda, sí, clase funcional, sí, 1, 2, 3 o 4, A, B, C, D, y fracción de eyección. Entonces la fracción de eyección siempre es menor del 30, del 40%. Lo ideal, si yo estoy en un hospital fantástico, resonancia magnética cardíaca, donde yo voy a conseguir identificar daño estructural y pared miocárdica, cintilografía le puedo hacer para mirar pared y cavidad cardíaca, lo ideal. Pero si yo no tengo nada, una simple radiografía ya me ayuda, ¿sí? ¿Cuál es lo otro? La patología más frecuente, ¿sí? Es el megaesófago, esofagopatía chagásica o acalasia. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Su motivo de consulta, ¿qué va a ser? Disfagia. El paciente te va a decir, doctora, ya no consigo más comer. Al comienzo era solamente sólido, después fue líquido. Ahora tenga agua, no está pasando, ¿sí? ¿Qué? Ustedes se recuerdan, si yo digo en radiografía, así como en el Chagas, ¿sí? con afectación cardíaca, yo voy a encontrar cardiomegalia. Y acá, ¿qué le parece que voy a encontrar en la radiografía? ¿Cómo se llama esa radiografía? ¿Cómo se llama la radiografía?
Si yo le digo en el paciente, no, manometría no. Ese de ahí está allí. ¿Sí? Si yo digo paciente con Chagas, cardíaco, afectación cardíaca, yo le voy a pedir su radiografía y yo ya voy a encontrar una cardiomegalia. ¿Sí? Si yo pienso en una afectación del esófago, un esófago chagásico, una calasia, ¿qué pienso encontrar en la radiografía? ¿Cómo se llama el esófago? Y allá en el POM, ¿por qué va a tener disfagia? Que está destruído. ¿Cómo se llama esa imagen que yo tengo que buscar? Espernosado, né? ¿Cómo se llama ese? Se indica ahí. ¿Eh? No, ampolla distinta. ¿Cómo se llama? Usted ya dieron la imagen, ¿verdad? Es aquel que ve grande, ve infinito. ¿Cómo se llama ese? No sé, no es no, es parecido con lápiz. Não é? ¿Qué? Ah, es rabo de rabo, procuró, ¿no? Él está ahí. Sí, imagen en cola de ratón. Sí. Entonces, imagen en cola de ratón, en cola de gato, punta de lápiz. Sí, yo voy a encontrar, entonces hay una inflamación crónica, que hay una alteración de la coordinación, de la contractilidad. Por eso lo que yo voy a utilizar es la radiografía manométrica o la endoscopía digestiva alta a mi paciente. ¿Sí? De allí viene la manometría. Disfagia, dolor, regurgitación, odinofagia, dolor en epigástrico, ¿sí? Tiene eructos, ¿sabe qué eructos? Significa agotando y pirosis frecuentemente. Puede estar asociado al megacolon, a la cardiopatía, y el diagnóstico voy a hacer con la radiografía manométrica contrastada con edema digestiva. ¿Sí? Que esto de ahí está, el esófago grande y aquí está la cola del ratón. ¿Y qué es esto de acá? Contraste. ¿Sí? Entonces yo le hago el estudio, ¿sí? El esofagograma y con pérdida del contraste, se tiñe el contraste. Esse nome manometria aí é aqui do Paraguai? No, manometría en el Brasil también se hace, pero ahora ya se pasa. O que eu porque... conheço aí é um ED, Sí, exactamente, pero ahora pues ya se usa, antes era eso, pero nosotros continuamos haciendo el esofagograma con contraste, ¿sí? Que es el radiografía manométrica. O si yo le quiero poner esofagograma con contraste, es la misma cosa. ¿Sí? Ahí no tengo, es mucho más fácil pedir eso que una endoscopía. En el hospital, por ejemplo, nosotros no hacemos endoscopía. Antigamente fazia-se muito isso. Y exactamente, pero hay lugares que se hace todavía. Nosotros acá en el hospital hacemos radiografía con contraste. Ay, porque en la tomografía yo le voy a hacer, pero yo no consigo ver. ¿Sí? Entonces es más fácil. ¿Sí? Si yo le digo a ustedes, lo ideal es esto, no tengo para hacer radiografía con contraste, en la radiografía simple ya se puede ver. No es 100%, pero podemos observar generalmente. ¿Sí? Entonces radiografía en cola de ratón, ¿sí? La colonopatía chagásica o el megacolon es muy frecuente, se va a ver 40-50 años después de la infección. Disfunción motora, ¿sí? Por una denervación parasimpática intramural del colon, afecta sigmoides y recto, y el paciente viene ¿por qué? Constipación, ¿sí? Constipación frecuente o obstipación como en portugués, dificulta la evacuación. ¿Y qué te dice el paciente? Que constantemente él está usando laxantes, él se va al hospital para hacerse enema, pero nunca no le pidieron al paciente nada. ¿Sí? Ni una radiografía, ni un estudio, ni una ecografía. ¿Por qué viene el paciente? Distensión abdominal, puedo palpar fecaloma en donde fosa ilíaca izquierda cuando le hago tacto rectal. Su complicación lo más frecuente es vólvulo o obstrucción intestinal por fecaloma. ¿Cómo era la imagen en la radiografía del vólvulo que se caracterizaba?
siempre está en la prueba también del rival. Grano de café o empilhamento de moedas. Sim, colo gigantesco, sim, mega colo não é de mentira, é de verdade. Esse aqui que está fechadinho, aí você abre. Exactamente, el paciente así. Sí, ven el colon aumentado, las monedas cada vez más grandes, sí, como era también el otro pico y acá fininho, el intestino, sí, entonces bien característico, sí. Entonces recuérdense, el diagnóstico en esta situación yo puedo hacer simples y rápido y barato. Con radiografía yo ya le puedo hacer a mi paciente, sí. Entonces, en la evolución es una fase aguda, latente y una fase crónica. ¿Sí? La fase aguda, el periodo de incubación es de 4 a 10 días, puede ser asintomática, puede tener la imagen del chagoma, el signo Romaña-Mansa y síntomas sistémicos. ¿Sí? La fase intermediaria o latente puede ser asintomática y serología positiva. Y en la fase crónica yo tengo bien primero manifestaciones cardíacas y después digestivas. ¿Sí? La fase crónica, generalmente cuando hay fase digestiva, dijimos que iba a ser después de los 40 años aproximadamente de primoinfección. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Qué le parece? Clínico, después imagen y después laboratorialmente gota gruesa. ¿Sí? Le hago una gota gruesa y voy a buscar qué voy a buscar en eso. ¿Quién se recuerda que se buscaba? Tripomastigota. Tripomastigota, ¿cómo era el formato del tripanosoma? ¿Quién lembra? Parece un que ele é assim, ¿cómo se llama? Un cavalinho do mar. Ah, tá. Ele Él parece como un caballito del mar. Sí, le voy a mostrar. Y eso es lo que nosotros vemos en el paciente con meningitis por Chagas. Nosotros vemos en la clase de meningitis. ¿Sí? Y en el líquido cefalorraquídeo donde le encontramos al caballito del mar. Nosotros tuvimos un paciente cuando yo estaba en el último año de la residencia. Él era un paciente que era presidiario acá en Concepción. Y él ingresó a la consulta por cefalea. Le buscamos nosotros en su función lumbar, le hacíamos, no encontramos nada. Y de la nada hizo un bacteriólogo, se fue, hizo su coloración y encontró, ¿sí?, varios caballitos lumbar en su líquido cefalorraquídeo. El señor se murió en corto tiempo, ¿sí? Fue el primer caso que nosotros vimos cuando estábamos en la residencia y ahora hay muchísimos, ¿sí? Microstroke se puede utilizar, ya no se utiliza, ¿sí? Xenodiagnóstico, ¿sí?, o serología, él es sensible, ¿sí?, en 90 al 100% en la fase aguda, pero en la fase crónica ya es más tarde. Y lo ideal, quien aparece nuevamente, RT-PCR, o sea, reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real. ¿En quién se utiliza hoy en día? ¿Sí? En los pacientes inmunocomprometidos y en los donantes de órganos. ¿Sí? Es lo que más utilizamos. Sí, se puede hacer, pero menos. ¿Sí? Xenodiagnóstico para serología, IgM, IgG. Se llama xenodiagnóstico. No es de la prueba. Microstroke casi ya no. Casi nada. Essa gota grossa? Gota gruesa es una gota grossa y nada más. Doutora, tipo assim, eu acordei, vi uma lesão, se eu quiser tipo, ir lá já fazer algum estudo dessa lesão, vai estar lá. Ya tiene que estar, exactamente. Lo ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar en la gota gruesa? ¿Sí? Al caballito del mar, ¿sí? Que va a ser ¿qué? El tripomastigota. ¿Sí? Y a coisa mais bonita, sim. Lindo. ¿Sí? Olhem aqui, ó. Nossa, que bonitinho mesmo. Sí, y está todo en... Recuérdense, si yo le digo así, ¿cómo puedo hacer otra situación? Función aspirativa de médula ósea también se encuentra. Todavía no está dentro de los criterios, pero se hace, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Sí? Métodos indirectos. Aglutinación indirecta, ¿sí? Y nuevamente
Y serología, ¿qué es lo que utilizamos? Recuérdense para el diagnóstico, gota gruesa, RT-PCR, ELISA e IFI. ¿Sí? Aquele cheiro lá. Microstraum no. E o Lleno cheiro? diagnóstico también casi ya no, porque da mucho. Su valor predictivo positivo, negativo es alto. É falso. ¿Sí? Y su inmunofluorescencia es en títulos. ¿Sí? Entonces, si yo leo cuál es el método diagnóstico, directo, gota gruesa, RT-PCR. Indirecto, serología. Beleza. Máximo, eso tienen que saber. ¿Sí? El tratamiento es rápido y fácil. Hay un solo medicamento. Recuérdense, sí, método directo, gota gruesa, RT-PCR. Indirecto, IFI y serología. ¿Qué utilizamos más? Serología y gota gruesa. Siempre. Y si es meningitis, LCR. Sí, recuérdense, eso vamos a hablar ya. ¿Qué utilizamos? Dos medicamentos. Hay dos, ¿sí? Igualito que paciente con Leishman. Sí que tenemos glucantina y pentostan. Aquí nosotros tenemos dos. Tenemos el benzimidazol y el nifurtimox. ¿Sí? ¿Cuál utilizamos? El benzimidazol. El que viene de la OMS, que tiene Brasil, que tiene Paraguay, que se puede comprar. ¿Sí? El nifurtimox se utiliza en algunas situaciones, sobre todo cuando hay meningoencefalitis, miocarditis, generalmente, pero casi no disponemos. ¿Sí? Se hace de 8 a 10 miligramos por 30 a 60 días. Y la dosis cuando hay meningoencefalitis, miocarditis, utilizamos en 25 miligramos de 30 a 60 días también. ¿Qué es lo que disponemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que disponemos nosotros? Es el benzimidazol, ¿sí? O el Hadanil, que se llama eso. ¿Sí? El Radanil es un nombre comercial, ¿sí? Vienen comprimidos, se hace a 5 a 7 miligramos kilopeso día cada 8 horas por 60 días. ¿Sí? Eso es lo único que 2 meses aí. ¿sí? Se hace el tratamiento. ¿En quién hago el tratamiento? Pregunta. Fase aguda. ¿Y qué más? Fase aguda. Fase aguda, ¿sí? Fase aguda. Ya goma de inoculación, ¿sí? Y si en la fase aguda yo tengo una miocarditis o meningoencefalitis, ¿hago un nuevo tratamiento? Sí, recuerden siempre. Si hay comprometimiento, sí voy a tratarle a mi paciente, ¿sí? ¿Qué hora picaba el barbero? ¿Pica o defeca? Defeca, ¿sí? Entonces, el mal de Chagas, la muerte es silenciosa. Tras 15 años sin molestia puede venir la muerte. Y entonces siempre es lo que utilizamos. Se busca viva o muerte, la vinchuca o el chupón, ¿sí? Y la vinchuca o enfermedad de Chagas. Preguntas. ¿Quién se recuerda? Método directo de diagnóstico. RT-PCR. ¿Sí? Indirecto. Serologia e Imunofluorescência. Mas a sorologia é o mesmo que xenodiagnóstico? Sí, actualmente ya se modificó. Es el ELISA, IgM, IgG y IFI. São mais duas que você não falou assim? Mais Los duas? cuatro. Los cuatro.